tratado de asociación estratégica entre ambos países. Ricardo. Santiago, gracias. 8 en punto. Padre, ¿hace cuánto no va usted a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona? Bueno, en octubre. Estuve ahí. Hace 6 meses. Hace 6 meses participé ahí en la cripta, participé de la Eucaristía. Por cierto, me encontré con muchos colombianos, con muchos latinos. Es imponente la Sagrada Familia. Hice la primera lectura. Fue una experiencia linda. Además que a mí me gusta recorrerla porque además tiene un concepto espiritual que me fascina, que es el concepto espiritual basado en la luz y no basado en la oscuridad. Normalmente las grandes catedrales generan un ambiente de oscuridad, porque un ambiente para el encuentro con Dios en la oscuridad. Aquí es la luz de las obras arquitectónicas que me han conmovido. Yo fui, pero no pude entrar. La Sagrada Familia. ¿Por qué estaba cerrada? Es que hay que pagar. No, sí, yo sabía, pero tocaba comprar la entrada Además dicen que el pago de la entrada es para culminar las obras, claro, de la Sagrada Familia, porque lleva más de 100 años. Es que esa es una maravilla. Ese es el concepto que a mí me gusta. ¿Sabe cuándo la terminan? Que como todas las cosas importantes toma tiempo. Toma tiempo. Claro, entonces, no se le olvide, por ejemplo, que el Domus de Milán dicen que duró 500 años. En teoría, en el 2033 terminaría en la obra de la Basílica de la Sagrada Familia, que comenzó el gran arquitecto catalán Antonio Gaudí, que es noticia hoy, Silvia, porque el Papa Francisco, padre, aprobó el primer paso hacia la que podría ser su beatificación. Es decir, lo declaró venerable, imagino. Bueno, eso es, Silvia. Exactamente, el Papa Francisco ha firmado un decreto que declara venerable a Antonio Gaudí, ese, claro, ya sabemos, el célebre arquitecto catalán que casi todo el mundo conoce, fundamentalmente por el templo de la Sagrada Familia, pero la verdad es que varias de sus obras son patrimonio mundial de la UNESCO, o sea, no solamente la fachada de la Sagrada Familia, sino que también el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milá, la Casa Batlló, la Casa Vicens y la cripta de la Colonia Güell. Todas esas obras han sido proclamadas por la UNESCO Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial. Y claro, lo que está diciendo el Papa Francisco, porque este era un hombre tremendamente creyente, tenía una expresión de su fe muy potente, pero tiene una historia que también conmueve mucho cuando uno va ahí a la Sagrada Familia y te cuentan, porque hay una parte donde muestran de la biografía de Antonio Gaudí, que murió como un mendigo. Él fue atropellado, tenía 73 años y estaba en plena construcción de la Sagrada Familia, y lo atropelló un tranvía y nadie lo reconoció. Entonces pensaron que, porque además iba con sus ropas gastadas, iba sin ninguna identificación, fue un día 7 de junio, lo llevaron al hospital finalmente. Dicen que por parecer un mendigo, que tardaron en atenderlo, finalmente lo llevaron a un hospital y murió 3 días después, y fue reconocido por el obispo, por el sacerdote que oficiaba misa en la Sagrada Familia, que se le reconoció, pero ya no había forma de traerlo a la vida. Él, cuando fue atropellado, quedó inconsciente y por mucho tiempo no supieron quién era él. Es la historia de Antonio Gaudí, este hombre que ha construido todas esas obras con esos principios muy particulares, porque él construía pensando en la naturaleza, en las líneas de la naturaleza, y a partir de eso construía. Y dicen que también era un genio, porque él no necesitaba dibujar, él concebía primero las obras completas en su cabeza y luego trataba de trasladarlas a un plano, pero siempre él dominando todo. Él tenía la capacidad de construir, pero también de forjar el hierro, de trabajar el vidrio, tenía todo eso, estaban entre sus talentos. Bueno, lo que explican es que con la proclamación como venerable, la Iglesia da un paso más en el proceso de canonización de Gaudí, una figura, claro, que sigue siendo admirada por un lado por la genialidad artística y por otro lado por su profunda fe cristiana. Es Antonio Gaudí, el arquitecto catalán, que ahora es venerable de la Iglesia, Ricardo. El presidente Gustavo Petro, trino a trino, sigue criticando la decisión del Consejo de Estado, que ordenó dejar de emitir a través de los canales privados de televisión los consejos de ministros. En un largo trino con hilo incluido, el mandatario recordó, abro comillas,
¿En qué quedó la reforma a la justicia si estaba tan consensuado con las altas cortes? Cierro comillas. Se preguntó Petro, que también aseguró que en los últimos días se han presentado hechos sin precedentes que, según él, son intentos desesperados por ocultar la verdad. En ese largo trino de ayer domingo, el presidente Petro también agrega, abro comillas, es una realidad, un golpe de Estado que borra artículos fundamentales de la Constitución y la ley, como que el espectro electromagnético no es una propiedad privada, sino pública e inejenable, cierro comillas. El viernes pasado, cuando el Consejo de Estado determinó que el presidente Petro no podrá transmitir los consejos de ministros en televisión abierta, ya que esto vulnera el derecho a obtener una información plural, objetiva, veraz y oportuna de una mujer que presentó una acción de tutela sobre el tema, el presidente rechazó la decisión y la calificó de censura. Para ser felices, necesitamos ser conscientes del rumbo de nuestra vida. Todos los días pensar y entender cómo estamos construyendo nuestra historia. Necesitamos descubrir si realmente estamos haciendo lo que queremos, si realmente estamos conforme con todo lo que vivimos y hacemos. Si no es así, es necesario trabajar en ello. Es necesario tomar las decisiones que nos permitan cambiar. No podemos acostumbrarnos ni conformarnos a aquello que no nos gusta, aquello que no queremos, aquello que nos hace daño. Hoy te quiero invitar a ti en este día tan especial a que revises tu vida y a que tomes decisiones inteligentes, profundas, conscientes y libres. ¡Ánimo! Tú sabes. Finalmente se cumplirá la voluntad del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fallecido anoche en Lima, Perú, a los 89 años de edad. Será un adiós no multitudinario, no habrá sepelio público, pero se realizará el día de hoy. Esta mañana en la ciudad de Lima comienza la despedida de uno de los más importantes escritores del continente, uno de los máximos exponentes del boom latinoamericano, con Gabriel García Márquez, con Julio Cortázar y con Carlos Fuentes. Solamente asistirán sus hijos, su esposa, sus nietos y apenas algunos amigos cercanos a la familia, y luego el cuerpo de Mario Vargas Llosa será cremado. El hombre de la ciudad y los perros, el hombre de la tía Julia y el escribidor, el mismo de La fiesta del chivo, libro que retrató la dura época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, el hombre de Conversación en la Catedral y tantas otras. Murió a los 89 años de edad, rodeado de su familia. Ojos puestos nuevamente sobre Ecopetrol, principal empresa del país y fuente número 1 de ingresos, impuestos, dividendos y regalías para la nación, inmersa por estos días en todo un mar de anuncios y de cambios muy importantes por lo demás en la vida diaria de millones de colombianos, comenzando por los anuncios en materia de gas, principal combustible para 11 millones de hogares en el país que cada día están... 808, ¿va para algún lado en Semana Santa, padre? No, me quedo en Bogotá porque es de los lugares. Primero, porque puedo participar de las ceremonias más fácilmente. Y segundo, porque me gusta conocer Bogotá cuando hay menos gente. Entonces disfruto Bogotá. ¿Sabe que estuve ayer en la ceremonia del Domingo de Ramos, en la procesión? ¿Dónde estuvo? Estuve en la parroquia de la Inmaculada Concepción, calle 87, Sí. carrera 11 en Bogotá. Y una buena experiencia. A mí me tocó también una linda misa Muy ayer. bonita misa, ¿sabe? Sí. Para una los linda. creyentes, claro. Si no, se trata de eso. Para El los que creyentes. no cree y bueno, utiliza este tiempo como quiere. Por eso insisto en los 3 verbos. Celebrar la fe, para nosotros que nos interesa eso, pero lo otro es discernir. Un momento de reflexión, un momento de entender cómo estoy haciendo mi vida, para dónde voy. Y lo tercero, saber descansar. ¿Mara ¿Usted Consuelo sabe? sale de Bogotá en Semana Santa? Sí. Tiene cara. Sí, pero ¿sabe qué me perdí hoy? La ceremonia del Santo Exiomo en Valledupar, que hoy es el día del patrono. Hoy es el de día del Valledupar. patrono de Valledupar. Saludos a todos los valduparenses. Y por La estar gente del trabajando Cesar. aquí, por eso no fui a la misa del Bueno. Santo Exiomo, que es una cita obligada Pero de el todos Santo los Exeomo, vallenato. el Santo Todo Exeomo vallenato. la exculpa porque está haciendo una buena obra. De hecho, en muchos Acompañándonos. vallenatos, no se te olvide el compa Claro, Chipuco, de Chema Gómez. viene en varios vallenatos, viene la expresión del Exiomo, que es un Soy texto, un vallenato de verdad. no es un santo, es un momento de la vida de Jesús. Es el momento que hay en el pretorio
Pilatos lo señala y dice, he ahí el hombre. Pero vaya y convenza a los vallenatos de que el Santo Exiomo no es Santo Exiomo. No, está bien, cada uno de los... Es más, me dieron una clase. 8:10, gracias por la clase, padre, porque no tenía ni idea. Sí, es un momento de la vida del Señor Jesús. El cementerio de Valledupar, o bueno, uno de los cementerios no se llama así, Jardines del Santo Exeomo. También, claro, es que allá todo es Exeomo. El Santo Exeomo, 8:10. ¿Andrés sale en Semana Santa? Oiga, todavía no sé, Ricardo, porque bueno, estaré aquí hasta el miércoles y eso, lo demás se define en el último minuto, pero mire, decía el padre Linero una cosa que yo comparto totalmente, y es que Bogotá es un lugar extraordinario para estar en Semana Santa. La cantidad de cosas que hay acá, y en particular las ceremonias religiosas, son tan bellas, Ricardo, que yo creo que son incluso conmovedoras e interesantes, incluso para quien no sea creyente. Por ejemplo, yo no lo soy, pero yo disfruto de asistir a varias ceremonias religiosas, primero porque pues no puedo dejar de sentirme maravillado por la devoción que hay allí, pero también la música, la ritualidad, el arte que hay alrededor de la Semana Santa y en general de muchas de estas ceremonias religiosas me parece que valen la pena, incluso si usted no es creyente. Y Bogotá, insisto, es un lugar maravilloso para estar en Semana Santa. Ayer, por ejemplo, en la misa del Domingo de Ramos, en la Inmaculada Concepción, leyeron completo la Pasión. Toda la Pasión. Claro, como corresponde. A 3 voces. Bella lectura, 8:11 minutos. Si usted está pensando en viajar al departamento del Tolima, hágalo. No deje de ir. Eso sí, tome precauciones. Aplíquese la vacuna contra la fiebre amarilla si no se la ha aplicado. Recuerde que se aplica una sola vez en la vida porque hay alerta, hay declaratoria de emergencia en el departamento por cuenta del alto número de casos de este virus, de esta enfermedad causada por un virus, la fiebre amarilla. La gobernadora del Tolima es Adriana Magali Matiz, nos atiende hasta ahora. Gobernadora, buenos días. Ricardo, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los integrantes de esa mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Mira, el departamento del Tolima, por su cercanía con Bogotá, es un destino muy importante en épocas de receso, incluso en Semana Santa. ¿Cómo está hoy la situación en el Tolima frente a la fiebre amarilla, gobernadora? Bueno, Ricardo, yo tengo que decir que a nosotros acá en el departamento nos han notificado de 391 casos de fiebre amarilla y de esos 391 casos, 57 han sido confirmados efectivamente con fiebre amarilla. De los 57, 23 fallecidos tenemos a hoy en el departamento. Y yo tengo que aclarar que esto inició el 8 de septiembre del año 2024 y del 8 de septiembre del 2024 al 4 de noviembre tuvimos 13 casos de fallecidos que se presentaron y del 6 de enero al 10 de abril llevamos 44 casos. Nosotros tenemos unos municipios que están en riesgo alto, otros que están en riesgo medio y otros que están en riesgo bajo. En riesgo alto tenemos sobre todo el oriente y suroriente del departamento del Tolima. Estoy hablando acá de municipios como Cunday, Villarrica, Prado. En riesgo medio tenemos Ataco, Purificación, Dolores y en riesgo bajo tenemos Palo Cabildo, Melgar, donde se ha presentado solo un caso y en el municipio de Chaparral. Estamos tomando todas las medidas preventivas y pues digo esto para no asustar a la gente ni causar una alarma en el sentido de que no vengan al Tolima. Claro, se puede venir al departamento del Tolima, hay que tomar unas precauciones que hemos tomado desde el gobierno departamental, de la mano del Ministerio de Salud, con quien llevamos todos los domingos en PMU permanente también, y acá en el departamento a partir de hoy hay un PMU permanente, por eso decretamos la calamidad pública y de acuerdo a esa calamidad pública pues establecieron unas acciones muy claras y muy precisas. A hoy llevamos más de 77,000 personas que se han vacunado en el departamento, indicando que esa vacunación se dio inicio pues el año pasado, ¿no? Tan pronto conocimos el primer caso. Y hemos tenido, digamos, algunos inconvenientes, sobre todo por el tema de creencias religiosas también, donde no hemos podido acceder a la vacunación total en algunos de los municipios del departamento, pero ya hemos hecho un trabajo de concertación desde la Dirección de Libertad Religiosa y con ellos hemos hecho la sensibilización y la educación pertinente para poder mitigar ese riesgo y aumentar el acceso a la vacuna contra la fiebre amarilla. Gobernadora, usted me menciona municipios en los que hay riesgo alto, medio y bajo. Me habla de Cunday, me habla de Prado, me habla de un riesgo menor, incluso medio, en Melgar, donde hubo un solo caso, me menciona Chaparral, me menciona Palo Cabildo, es decir, en diferentes partes del departamento.
Sí, tenemos 9 municipios de los 47. 9 de 47, a eso va mi pregunta. En los otros 38 municipios, incluida la ciudad de Ibagué, la capital, ¿existe el riesgo o es No mucho hemos... menos? No hemos tenido casos y digamos que acá lo que hemos hecho es tomar todas las medidas preventivas, ¿no? Entonces establecimos unos puestos de vacunación en Ibagué, por ejemplo, tenemos puestos de vacunación en las iglesias, tenemos puestos de vacunación en los centros comerciales. Todos los hospitales del departamento estamos realizando vacunaciones totalmente gratuita, cualquier persona puede ir a vacunarse. También hemos realizado un tema muy importante y es en puestos de control vial, es decir, por ejemplo, al ingreso de estos municipios donde sabemos que tenemos un riesgo, entonces allí hay unos puestos de control vial que se han articulado con la policía, con las fuerzas militares, a quienes también tengo que decir que fueron a los primeros que vacunamos, ¿no? A toda la fuerza pública fue la primera que vacunamos, llevamos un 90% en policía, un 95% en Ejército Nacional y queremos llegar obviamente al 100%, pero ellos fueron los primeros. Entonces con ellos establecimos unos puestos de control vial para poder tener ahí un tema de control de las personas que ingresan, pero además de eso también unos puestos de vacunación donde las personas podían vacunarse libremente. Claro, gobernadora, la cosa con la vacuna es que solo hasta 10 días después comienza a generar inmunidad y comienza a ser efectiva. Además de esto de la vacunación, ¿qué otras medidas efectivas están ustedes tomando durante esta Semana Santa? Y si, por ejemplo, hay medidas de, no sé, que tengan que ver con aguas estancadas o cosas que pueda hacer la gente hoy por hoy en sus casas. Claro que sí, estamos adelantando una campaña que se llama Destapando Ando. Digamos que a través de esta campaña eso es lo que queremos evitar, porque ustedes saben que la fiebre amarilla se transmite es por la picadura de zancudo. Es la única forma en la que se transmite. Entonces estamos haciendo a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo y con la Corporación Autónoma Regional del Tolima una campaña en el departamento para evitar que hayan estas aguas estancadas. Tenemos un plan padrino también donde las secretarías de despacho de la gobernación del departamento del Tolima tienen asignado un municipio y ese municipio tiene que hacérsele control en todos los sentidos. Es decir, aquí tenemos un trabajo articulado además entre el gobierno y el sector privado, porque tenemos con las empresas, el terminal de transportes y los terminales de transporte del departamento. Hablo del terminal de Honda, del terminal de Prado. Por ejemplo, en Prado tenemos un puesto de control ahí en el terminal náutico también, y en ese puesto de control pues hacemos de una vez también el tema de vacunación. Entonces hemos realizado una serie de acciones que llevan a prevenir, porque es que esto no es que se esté haciendo solo en esta Semana Santa, venimos haciendo esta campaña desde septiembre del año pasado, donde tuvimos el primer caso. Estos días hemos incrementado mucho más los puestos de control, pues por la Semana Santa, y estoy hablando de hace más o menos 20 días que empezamos con todo este trabajo y toda esta tarea, porque pues no tenemos solamente el caso de fiebre amarilla, sino la temporada de más lluvias que hemos tenido también en el departamento. Entonces estamos trabajando en ese trabajo articulado entre todas las secretarías de despacho, todos los alcaldes del departamento que están muy concientizados de este tema y por supuesto también vinculando al sector privado, que necesitamos que nos ayude en esa tarea. Y como les comenté antes, tuvimos al principio un problema grave porque pues muchas iglesias cristianas no permitían que se realizara la vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente en esos municipios del oriente y suroriente del departamento, pero ya han sido más conscientes de ese tema y bueno, a través de la Dirección de Libertad Religiosa también hemos venido articulando este tema. Esperamos que no se sigan presentando esos casos. Estuvimos el día sábado haciendo un trabajo de sensibilización muy importante en los diferentes puntos turísticos, sobre todo el departamento. Estuvimos en Honda, estuvimos en Prado, estuvimos en el peaje de acá de ingreso a Gualanday, estuvimos en Melgar, haciendo como también esa tarea de concientización. Claro, gobernadora, ¿qué pasa si me encuentro en alguno de estos municipios del Tolima y me doy cuenta que tengo una picadura de un mosquito en una mano o en una pierna?
entro en pánico, ¿qué debo hacer? ¿Me voy para el centro de salud? ¿Me quedo tranquilo o me devuelvo para Bogotá? ¿Cómo reaccionar ante una situación de esas que es muy común, ¿no? Cuando uno va a tierra caliente, pues los mosquitos suelen picarlo a toda hora. Sí, claro. Y pues deben haber los síntomas, ¿no? Los síntomas es una fiebre muy alta que da, entonces yo diría que cuando da esa fiebre alta, sí, lo mejor es ir a descartar de manera inmediata que no haya sido fiebre amarilla, ¿no? Entonces creo que sí debe visitarse obviamente cualquiera de los hospitales del departamento, como les digo, están totalmente activos, estamos en un PM, un puesto de mando unificado permanente a partir del día de hoy, conectados con todas las alcaldías, conectados con todos los hospitales, entonces los gerentes de los hospitales ya saben que tenemos que estar alerta a este tema y cualquier persona que tenga alguna duda o sospecha, pues lo mejor es que se acerque a uno de los hospitales del departamento. Gobernadora, ¿por qué existe una alerta especial sobre los monos y si existe un riesgo de transmisión directa de mono a humano? Bueno, aquí hemos tenido 3 casos de monos que efectivamente pues han tenido en el análisis que se ha hecho fiebre amarilla, pero yo quiero aclarar que la fiebre amarilla no se transmite así. La fiebre amarilla, la única forma en la que se transmite es con la picadura del zancudo. Entonces, sobre este tema, pues no hay que tener alerta. La autoridad ambiental está también muy pendiente de este tema en relación con los animales, porque hemos tenido 3 casos en monos y también de un perro que tenía fiebre amarilla, pero aclaro y puntualizo en que la fiebre amarilla no se transmite, sino a través de la picadura del zancudo. Gobernadora, quiero hacer una última pregunta sobre la vacunación para los niños y toda la polémica que se ha originado por lo que dijo el ministro de Salud la semana pasada, una barbaridad que dijo el ministro Jaramillo de las muchas que dice, potestad. Diciendo que el Estado es el que tiene la patria potestad de los niños. Quiero preguntarle cómo va la vacunación para los menores de edad en el departamento del Tolima. Bueno, para los menores de edad vamos bien. Y aquí en este tema tengo que decir que hemos tenido el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder llevar ese caso. Sin embargo, pues aquí es necesario puntualizar que los casos que hemos tenido de fiebre amarilla y en los que ha sido confirmado ha sido sobre todo en personas que son mayores a los 60 años, ¿no? Es la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, con nosotros en Mañanas Blue. Gobernadora, muchas gracias. Y hay que ir al Tolima. A ustedes, pero hay que ir al Tolima. Claro que sí, hay que venir al departamento del Tolima. Acá estamos tomando todas las medidas preventivas. Además, hay que venir a disfrutar del mejor plato del mundo según TES Atlas, que es la lechona tolimense. Así recibimos el sábado a todos los turistas que llegaron a este departamento, dándoles una muestra de nuestro mejor plato, el mejor plato del mundo según TES Atlas, la lechona tolimense. Así que todos cordialmente invitados. Sí. Está haciendo un clima maravilloso. Ayer y antier estuvieron muy soleados. Sí. Y está haciendo un clima maravilloso en este departamento, así que todos cordialmente invitados. Lechona sin arroz, ¿no, gobernadora? Ah, sí, sin arroz, solo alverjita y carne. Existe. Tengo que llevarles lechona con lechona arroz, y aguardiente rosado también. Oye, que está hecho un hit el aguardiente rosado en nuestro departamento. Yo aprovecho para la cuña, Ricardo. Haga la cuña, luego se la cobramos. 8:23, gobernadora, gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones y feliz día. Víctor, ahí por la autopista sur, sí, hay que ir. Generalmente en épocas así por la autopista sur salen vendedores ambulantes con la tradicional raqueta, cómprela y se va para el Tolima, la que electrocuta al mosquito. Ah, la raqueta eléctrica. Hombre, sí, por Dios, ¿qué es eso? No, pues es un poquito cruel, pero es... No, pero hombre, funciona. No, hombre, por toca Dios. Poner toldillo y la recomendación también es aplicarse. La raqueta es lo máximo, estoy de acuerdo con Víctor. No, la raqueta. Y el olor a chamusca, a mosquito chamusca. No está bien, hombre. Horrible. Sí, claro, oiga, pero Ricardo, imagínese ¿Eso cuenta como tortura? Es lo mejor que se han inventado. Mire, pues usted llega y pone la raqueta, pone la raqueta eléctrica. No, pero no está bien, pero es que tiene que ponerla, Perdigón, no tiene que poner, no, o sea, la pone y los mosquitos solitos van contra la raqueta y empiezan a asarse. A sonar. Sí, claro. ¿Y usted lo aplaude? No, pues no lo aplaudo, pero ahora es animalista con los mosquitos también. Por Dios. Los derechos de los animales. Tampoco exageremos. Paola, los derechos de los zancudos que ahora reivindica Alberto.
Hágame el favor. Ay, Dios mío bendito, qué cosa. ¿Ah? Mire, venga, usted sabe que yo vivo. No, pues, ¿qué tal? Ahora ya vamos con que además deben tener derecho, como ¿qué otras cosas ha dicho el Consejo de Estado, la Corte? Bueno, en fin. Metamos una tutela por los sintientes, zancudos. seres sintientes. No, en última sí son seres sintientes, ¿no? Los No, mosquitos, pero. No, por una razón. Pero bueno. Porque no tienen espina dorsal. Los seres sintientes son los que tienen espina. Ya. Los mosquitos no, hombre. Lineros, Bueno, yo puro creo que gadejo. sienten, pero bueno, Puro no gadejo sé, el de no sé, linero. dejémoslo ahí. Yo no he dicho, Dejémoslo ahí. yo he dicho, Y la yo he dicho raqueta que es un gran invento. Es un gran invento. Yo he dicho que me parece Mírala. traumatizante. Traumatizante, Uy. pero bueno, está bien. Pero entonces, ¿qué prefiere? ¿Aplastarlo con la chancleta? No. O que le pegue Echarse la fiebre repelente, amarilla. Echarse No, repelente. o dejarse punto. picar. O Es que que la le- única manera es esa. o que se le pegue la fiebre Pero amarilla. usted no puede echarse repelente. Ustedes saben que hay una cosa que llaman repelente y hay algunos naturales que son espectaculares y punto. Ajá. Y ponerse la pulserita, también esas pulseras que repelen los sí. mosquitos. Sí, y pues si el decir, mosquito se le para, pues ¿usted es lo que- ve? Sóplelo. Es que O pasa no es lo que la mate, violencia porque no lo es va a buena. matar. La raqueta es lo máximo. Por Dios, doctora. No les da placer ver al mosquito cargado de sangre y cogerlo con la chancleta y ¡prra! ¿No? No. Solo a mí. No, 8.25, entonces No da placer. esto Revísese. Un poquito yo creo que hay varios- asco. Como diría pero- un amigo mío, Pero Pao, revísese. el Paola. mosquito 3 horas sin dejarlo dormir al lado de su oído. Uy, sí, Además que eso es saben, terrible. Déjelo, saben tiene dónde derecho, ubicarse. según Alberto, Bo- tranquilo. pone Y toldo, pone toldo, señor. tiene derecho a picarlo y tiene ¿Qué le derecho, parece? Esa tiene derecho a raqueta- prenderle la fiebre ¿Qué le amarilla. parece? Víctor, esa Don Víctor, desde niño acostumbrado a dormir en medio de mosquito y ahora que tú sabes que la cosa no es que me molestan. Paola, No, pero es que 8.26. ahorita hay una La alerta raqueta por es fiebre china, ¿o no? amarilla. Claro, Con estamos toldillo, en un claro. caso- La Y raqueta como Sí, estamos en una alerta y situación- con Claro. y con advertencia del ministro de Salud por lo demás, y bueno, en fin, lo de la Cuidado patria te quitan los potestad y pelados, tal. cuidado te quitan los pelados. Pero es que padre, aquí viene mi cuento. El viernes pasado me fui en modo paranoia a vacunar a mis 4 hijos contra la fiebre amarilla. Sí. Y me sorprendieron, Ricardo, varias cosas. Uno, que no era gratis la vacuna. A mí me cobraron 95.000 pesos por cada vacuna. Pero mire que el viernes Yo, hablamos bueno, aquí con la funcionaria Claro. del Más barata la INS y raqueta. dijo que era y nos gratuita. dieron que era gratis. Pues no es gratis, 95.000 pesos cada cuenta. Yo ya ahí, pues en el hospital donde tienen el récord de las vacunas, dije, bueno, nada que hacer, entonces paguemos con la tarjeta de crédito, pasamos el tarjetazo, pero me sorprendió eso. Me sorprendió también que me dijeron que hay vacuna contra el dengue. Yo no sabía que había vacuna contra el dengue. Y que no se puede poner al tiempo que la de la fiebre amarilla, que toca dejar pasar un mes entre una vacuna y otra, y además que la del dengue son 2 dosis con un intervalo de 3 meses. Digamos que toca también ponerse al día con esa vacuna, porque hay brotes, recuerde usted, no solamente de fiebre amarilla, sino que también estamos con brotes de dengue, que tiene más casos en el país, pero creo que menos mortalidad. Claro, y ahí es que puede esa estar es un la poco diferencia. Es que entre lo uno y lo otro. mira que lo que dijo la gobernadora, la mortalidad es alta. 57 casos confirmados y murieron 23 fallecidos. A mí me parece muy alta la mortalidad. Pero hay algo importante, y nos lo decía el viernes la funcionaria del INS, y es que las muertes se han producido en zonas muy apartadas, en veredas, incluso porque las familias de algunas de las personas no han permitido su traslado a clínicas, a hospitales, a atención médica, y eso ha llevado a que esto se produzca. Me dice el padre que les saldría más barato haber comprado la raqueta Paola que haber puesto la vacuna. No, hombre, no, Es yo- un mal, Sí, es ella un mal- sabe que yo no diría eso. es un mal mensaje. No me habría alcanzado La como tacañería para de 20 Alberto raquetas. da para todo, No, pero pero es hay un mal que mensaje. vacunarse, Hay sí, que hay que vacunarse. vacunarse. Ah, En sí, el sí, aeropuerto El Dorado es gratuita la vacuna, Paola. En el segundo Por piso. ejemplo, para la Anda, próxima vez. no haber 8:28. sabido. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció anoche que Daniel Noboa Asín es el nuevo presidente de los ecuatorianos. Los resultados los dieron a conocer los consejeros del CNE pasadas las 20 horas con 17 minutos. Con más del 80% de las actas escrutadas, Daniel Noboa por el movimiento ADN obtuvo el 56% de los votos, mientras tanto que Luisa González de la Revolución Ciudadana logró
un 45% de los votos. La jornada electoral se desarrolló sin mayores novedades y cerca de las 20 horas en la ciudad de Quito, ante cientos de simpatizantes, Luisa González agradeció a sus seguidores. Desde el otro extremo, en su casa en la playa y acompañado de su familia y también allegados y demás personas, Daniel Noboa agradeció a todo su equipo de trabajo por este nuevo logro presidencial y dijo que al Ecuador le esperan nuevos días y sobre todo un nuevo futuro. El presidente Gustavo Petro, trino a trino, sigue criticando la decisión del Consejo de Estado que ordenó dejar de emitir a través de los canales privados de televisión los consejos de ministros. En un largo trino con hilo incluido, el mandatario recordó, abro comillas, ¿en qué quedó la reforma a la justicia si estaba tan consensuado con las altas cortes? Cierro comillas. El sábado en la tarde se produjo una situación muy difícil en Concordia, Antioquia, con el secuestro del empresario Juan Gonzalo Vélez. Por fortuna, fue un secuestro que rápidamente fue solventado por las autoridades. Héctor, hay una recompensa que hasta ahora están ofreciendo para buscar a los responsables de este acto criminal. Así es, Ricardo, se trata de 200 millones de pesos que ofreció la gobernación de Antioquia y las autoridades para encontrar a las personas responsables del secuestro del empresario Juan Gonzalo Vélez, que ocurrió en la finca La Primavera, como usted lo advertía, en el municipio de Concordia, en la zona del suroeste antioqueño, en donde el empresario de 69 años fue secuestrado al parecer por 3 personas en su propia camioneta y llevado a zona rural. Sin embargo, en una reacción rápida del Ejército Nacional y la policía lograron la liberación 2 horas después. El dueño del laboratorio Secar también aseguró que fueron momentos horribles que vivió en medio de esta situación debido a la persecución incluso de una unidad motorizada del Ejército Nacional y el desespero de estas personas, por lo que hubo un intercambio de disparos y al final lo dejaron en libertad. El propio gobernador Andrés Julián Rendón lo visitó y dijo que está en buenas condiciones, y reiteramos la recompensa de 200 millones de pesos por los responsables de esta situación, Ricardo. El gobernador del departamento de Antioquia es Andrés Julián Rendón, quien estuvo liderando la búsqueda del empresario Juan Gonzalo Vélez, y muy tarde en la noche, el sábado, casi la madrugada del domingo, nos entregó la buena noticia de su liberación. Gobernador Rendón, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial por ustedes, sus compañeros y los oyentes. Gobernador, ¿cómo se hizo la operación de rescate del empresario Juan Gonzalo Vélez? Exitosa y, entre otras, felicitando el trabajo de las autoridades. Ricardo, fue una milagrosa coincidencia de varias cosas. Primero, una disposición de la familia a confiar en las autoridades a pesar de las advertencias que los criminales le habían hecho a su hijo cuando se llevan a don Juan Gonzalo. Lo primero que hizo su hijo fue llamarnos, y eso nos permitió activar muy rápidamente a la fuerza pública, que estaba tanto en reacciones de ejército como policía muy cercanas a la zona. Lo segundo fue también nosotros poder, una vez se contó con la información del vehículo, enviar las imágenes al nodo departamental de seguridad, y estos a su vez distribuirlos en todas las unidades que estaban acantonadas en la zona. Cuando una de ellas ve el vehículo, pues entonces lo persigue. Esto ejerce presión sobre los secuestradores. Hubo un intercambio de disparos, como se relató antes de esta charla, y finalmente, fruto de esa presión, los tipos terminan abandonando a don Juan Gonzalo en el camino, que después es encontrado por parte de unidades del ejército. Claro. ¿Cómo relata el empresario Juan Gonzalo Vélez, gobernador, lo que significaron esos minutos y esas horas de secuestro? Lo escuchamos porque el Ejército Nacional, luego de su rescate, ahí estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube de la camioneta de propiedad del empresario Vélez en la que fue secuestrado, cómo incluso tuvo que agarrarse de algunas raíces para evitar caer a un precipicio. No fue una situación tan sencilla para él durante esas horas de cautiverio. No, don Juan Gonzalo pues tiene una tranquilidad pues asombrosa, y estuvo pues muy concentrado siempre y con mucha confianza en que pudiera desatarse un operativo de esta magnitud y pudiera estar finalmente
como lo está hoy sano y salvo, pero por supuesto tuvo la presión y la presión de haber estado en medio de esa persecución y por supuesto con la zozobra que eso significa. Pero vuelvo y repito, allí hubo 3 hechos que milagrosamente coincidieron: el avisar oportunamente a las autoridades, el tener allí unidades de ejército y policía cercanas que pudieron acordonar la zona, y tecnología que les facilitó mucha información a la hora de frustrar este secuestro, por fortuna y para el bien de la seguridad de Antioquia y la familia misma de don Juan Gonzalo. Sí, gobernador, ¿esto apunta a delincuencia común o qué grupos están en esa zona de Concordia y de Salgar allí en el departamento de Antioquia? Todo parece indicar que es delincuencia común, con la pretensión de hacer una venta a un grupo armado ilegal que se encargara finalmente de finiquitar la pretensión extorsiva y el secuestro mismo. En esta zona del departamento de Antioquia ha habido presencia rutinaria de 14 grupos delincuenciales, básicamente dedicados al tráfico de estupefacientes, pero en el último año hemos visto cómo incluso el Clan del Golfo ha cruzado esa línea como actor desestabilizador del orden público y también fungiendo como un jíbaro. Y entonces se ha desatado un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales y el Clan del Golfo por la venta de droga. Por eso ofrecimos la recompensa de hasta 200 millones de pesos para seguir profundizando las líneas de investigación y por supuesto dar con el paradero de los responsables y evitar que cosas como estas pues se vuelvan a presentar. Claro, gobernador, pero sin embargo, frente a la delincuencia común, ¿también le estarían vendiendo secuestrados al Clan del Golfo? ¿O qué han identificado frente a esta situación? Porque sabemos que el Clan del Golfo está fuertemente allí en el suroeste. Como lo acabo de anunciar, Héctor, estamos en la línea de investigación y se cree que eventualmente allí estaría involucrado un grupo delincuencial de los que delinquen la zona, valga la redundancia, y que tendría una pretensión de escalar esta situación a través de una venta hacia un grupo armado ilegal. Y esa es la hipótesis que están investigando las autoridades. Gobernador, muchas gracias, felicitaciones de nuevo. La providencia y el gran desempeño de la fuerza pública ha logrado el rescate en tiempo récord del empresario Juan Gonzalo Vélez en Concordia. Le agradezco mucho, gobernador, un feliz día y una feliz Semana Santa. Así es, Ricardo, igualmente para usted. Estás escuchando Blue Radio. Para ser felices, necesitamos ser conscientes del rumbo de nuestra vida. Todos los días pensar y entender cómo estamos construyendo nuestra historia. Necesitamos descubrir si realmente estamos haciendo lo que queremos, si realmente estamos conforme con todo lo que vivimos y hacemos. Si no es así, es necesario trabajar en ello. Es necesario tomar las decisiones que nos permitan cambiar. No podemos acostumbrarnos ni conformarnos a aquello que no nos gusta, aquello que no queremos, aquello que nos hace daño. Hoy te quiero invitar a ti en este día tan especial. Desde la semana pasada vienen adelantándose una serie de operaciones muy intensas en contra de las disidencias de las FARC en el sur del país, en límites entre los departamentos de Amazonas y Caquetá, operaciones que han dejado un número indeterminado de disidentes abatidos, más de 19 armas entre cortas y largas incautadas y una información que está en proceso de verificación. Digo que está en proceso de confirmación porque ya se han tenido otros momentos en la historia reciente del país en los que se ha dado por muerto el máximo cabecilla de las disidencias, alias Iván Mordisco, y finalmente ha logrado escabullirse y ha logrado salir con vida. En el gobierno de Iván Duque, recuerden ustedes que en su momento se dijo que había sido abatido porque había sido encontrada su boina y meses después reapareció en una camioneta Mercedes-Benz como el traqueto que es, supuestamente liderando las disidencias de las FARC. En este momento, atención, la noticia es que las fuerzas militares intentan verificar si en estos operativos habría caído o habría resultado herido el temible criminal alias Iván Mordisco. El general Edilberto Cortés es el comandante encargado de la 6ª División de nuestro ejército. General Cortés, buenos días.
Buenos días para toda la audiencia pública. Cordial saludo desde Florencia, Caquetá. Estoy atento a los comentarios. General, ¿qué se sabe sobre la posibilidad de que hubiera sido abatido alias Iván Mordisco en estos operativos, en estas operaciones militares? Primero decirle a toda la población que nos escucha, a toda la audiencia pública que nos escucha, que las fuerzas militares se han venido desarrollando una campaña militar ofensiva continua sobre el departamento del Guaviare, el Caquetá y el Amazonas. Y durante el lapso de estos últimos 10, 12 días han habido afectaciones importantes a estructuras que son de orgánicas o disidencias de las estructuras de Iván Mordisco. De la pregunta que usted me hace puntualmente sobre la afectación al cabecilla principal, no tenemos información puntual. Continuamos haciendo operaciones ofensivas en el territorio y estamos trabajando para poder darle seguridad a la población civil. Pero tenemos información general del hallazgo de algunos elementos personales utilizados por Iván Mordisco en el sitio de las operaciones. Es decir, que sí hay indicios de que en el sitio estaba Iván Mordisco. ¿Qué encontraron? No, lo que se ha hecho hasta el momento, desde el día más o menos, desde inicios de abril hasta el momento, se ha afectado 12 integrantes de esta estructura. Estructura de Iván Mordisco como la estructura primero. Es así que el día 8 de abril, en una operación sostenida, muere en desarrollo de operaciones militares el cabecilla de la estructura Armando Ríos, Frente Primero, alias el Paisa Duber, y 5 y 7 integrantes más de esta estructura en ese sector. Y el día viernes 11 de abril, en las horas de la mañana, cerca al río Caquetá, en frontera o límite departamental con el Amazonas, mueren 5 disidentes más de esta estructura. En total son 12 con sus armas, como usted lo nombró en un principio, y continuamos las operaciones en este sector. Claro. General, ¿información de inteligencia señala que Iván Mordisco podría estar en esa zona? Pues este sujeto tiene presencia y históricamente este sujeto fue integrante de la estructura primera. Es un área de confort de él, que la conoce muy bien y que se mueve con muchísima facilidad por ese mismo conocimiento que tiene del sector. Las fuerzas militares, con nuestras tropas que están desplegadas en territorio, estamos haciendo la tarea de lograr afectar a esta estructura. Claro. Pero información puntual de Iván Mordisco en la zona, ¿tienen ustedes en estas operaciones recientes? Se mueve en ese sector, en el área general, entre los departamentos de Caquetá, el Amazonas, el Putumayo, el Meta también. Ahí hay un área de confort de él por conocimiento propio del terreno. ¿Es cierto que fueron encontradas unas gafas que podrían ser de Iván Mordisco en ese punto? No tengo los elementos de juicio para afirmar lo que me está diciendo, sin embargo, insisto mucho en la presencia que estamos haciendo en este momento en el sector. Sí. ¿Quién está comandando las operaciones contra este grupo de disidentes en la zona general? Tropas de la 6ª División con tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, nuestros SECOES. Ah, el SECOES está también en el sitio. Sí, señor, afirmativo. Afirmativo, 8:42 minutos. Es el general Edilberto Cortés, comandante encargado de la 6ª División del Ejército Nacional. General, muchas gracias y pendientes de sus operaciones en el sur del país. Sí, señor. Continuamos con nuestro objetivo, que es proteger a la población civil. General, antes de despedirlo, no sé si esto sea su jurisdicción, pero hay un reporte de 8 desaparecidos en el Guaviare. ¿Qué saben sobre ellos? No, señor, no tengo información puntual de eso. Es una operación que está haciendo allá la 4ª División con las tropas que están en la jurisdicción del Guaviare. 8:43, entendido. General Cortés, gracias. Buen día para todos. Dios los bendiga. Estás escuchando Blue Radio. Una nueva escalada terrorista sacudió este fin de semana al departamento del Cauca. Las disidencias de las FARC, las disidencias que lidera alias Iván Mordisco, en menos de 48 horas atacaron 3 poblaciones de ese departamento con explosivos lanzados desde drones. Los blancos fueron los municipios de Morales, Piendamó y Cajibío. En este último municipio, en Cajibío, el ataque contra la estación de policía sucedió en pleno Domingo de Ramos, justo cuando los habitantes del pueblo estaban finalizando las actividades religiosas para dar inicio a la Semana Santa.
Allí un civil resultó herido levemente, fue atendido en el hospital. Hay una tragedia que enluta a familias colombianas. 2 pequeñas de 9 y 13 años murieron en un incendio ocurrido en New Jersey, en Estados Unidos. Anoche hubo velatón en Bogotá y también en Estados Unidos. La familia está pidiendo con urgencia una visa humanitaria para repatriar las cenizas de estas 2 niñas. La historia dolorosa, Julián Ríos. Hola Ricardo, buenos días. Mire, tenemos esta lamentable historia que se registra en New Jersey, en los Estados Unidos, pero que enluta a una familia bogotana, una familia aquí del barrio Villa del Cerro, en el suroriente de Bogotá, de 2 niñas pequeñas de 9 y 13 años que fallecieron en un incendio que destruyó varias viviendas de una comunidad, de una colonia latina en los Estados Unidos. Una investigación que están adelantando las autoridades para establecer cuáles fueron las causas de esa conflagración, pero generó desplazamiento de algunas familias y el fallecimiento de estas 2 pequeñas. Estas 2 niñas son bogotanas. Reencontramos aquí a la familia en el suroriente de Bogotá. Estamos con la abuela Livia Gómez. Livia Gómez, queremos preguntarle ¿cómo fue que se fueron para allá o qué estaban haciendo las 2 pequeñas allá y qué le comentaban a ustedes de la vida y lo que estaban haciendo allá? Buenos días. Sí, ellos hace 3 años se fueron, llegaron allá con su mami, llegaron a estudiar, estaban estudiando. Lamentablemente sucedió esta tragedia y ahorita espero que por favor la Cancillería y allá me colaboraran para acompañar a mi hija. Para poder viajar. Sí, señor. Bueno, ¿y qué le dijeron a usted? ¿Qué le dijeron a usted de lo que había sucedido, lo que había ocurrido en el incendio? Pues, ¿cómo se enteraron de que las niñas habían fallecido ahí? También me enteré que me dijo una amiga, un familiar prácticamente, que había habido una explosión y mis dos muñecas. Usted era la vida de ellas, las cuidaba aquí en Bogotá, vivió con ellas. ¿Qué le dijeron en el último videíto de su cumpleaños? Pues ellas estuvimos pendientes, me llamaban, atentas, yo con ellas, mamita, la esperamos, Dios quiera que se cumplan todos tus deseos, la esperamos aquí algún día. No se sabe por qué fue la explosión, no se sabe qué fue qué le dijeron de por qué se había ocurrido este incendio. No señor, no sabemos todavía. Mi hija pues ahorita está en su dolor y ella necesita que yo esté ahí, que me acompañe para ver si hacemos las vueltas para darles una cristiana sepultura. Aquí. Está ahí, me necesita, sí señor. Bueno, mire, es el llamado, Ricardo, que hace la abuela de estas 2 pequeñas de 9 y 13 años que lamentablemente fallecieron en este incendio. Está haciendo un llamado y un pedido para que le permitan tener una especie de visa humanitaria que pueda acompañar, con la que pueda acompañar allá a su hija en Nueva York y poder repatriar las cenizas de las 2 niñitas. 8:47 minutos, terrible historia, Julián, gracias. 8:47. Paola, están pidiendo la información a usted sobre el sitio en el que le cobraron por la vacuna contra la fiebre amarilla, porque nos están llamando del Ministerio de Salud a decirnos que es gratis, que no tienen por qué cobrar. Imagínese usted. No pongan esas, pero sí es un hospital en Río Negro donde se los puse. Por lo demás, 95.000 pesos ahora, cada uno. ¿No ahora, carísimo. Aquí hay que decir una cosa y hay que aclarar porque es posible que eso esté pasando. Hay vacuna genérica y hay vacuna de laboratorio. Usualmente las que son gratuitas. No, era de laboratorio. Sí, las que son gratuitas son las genéricas. Anda. Y las de laboratorio, sí, claro, fíjese, cuando vacunamos a Matías hace 7 años, estaban las 2 opciones, pero sí propusieron las 2 opciones en el sitio en el que lo vacunaron. Están las genéricas, nos dijeron en ese momento, son tan efectivas, a mí no me dieron pero puede que los efectos colaterales o secundarios cortos, como la fiebre y demás, sean un poquito más fuertes. La de laboratorio, si le vale plata, usted la paga y se la ponen, pero es gratuita, o sea, no. Bueno, no, debe ser gratuita. yo no tuve esa opción, me la dieron por lo menos, pero sí me dijeron una cosa, y es que de todas las vacunas que se ponen en los centros de vacunación, la que menos efectos secundarios genera es la de la fiebre amarilla.
Es la más suave de todas. Bueno, casi que ni siquiera genera dolor en el sitio, ni siquiera. Ya se sabe que la genérica es gratuita y las personas que lleguen dicen, hombre, esto es gratis y punto. Sí. Porque yo tengo amigos que se la han puesto en el segundo piso del aeropuerto de Bogotá y ha sido gratis. Con mucho gusto le hago la cuñita al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En la página de su ministerio están los sitios en los que aplican gratuitamente la vacuna contra la fiebre amarilla. En la página de la alcaldía también está. Bueno, ahí está, 8:49 minutos. Hay noticia sobre el despegue del cohete en Estados Unidos, Juan Camilo, de la tripulación compuesta únicamente por mujeres, entre quienes están Katy Perry y la esposa, no sé si esposa, pero sí compañera de Jeff Bezos. Loren Sánchez, Ricardo, esto es turismo espacial, duraron unos 10, 11 minutos, la tripulación sí, totalmente femenina, ya fueron y vinieron, 6 mujeres encabezadas por la cantante Katy Perry, pero también Loren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos, la periodista Gayle King, Asha Bow, quien fue científica de la NASA, Carrie Ann Flynn, productora de cine, y Amanda Nguyen, también una científica. 6 mujeres, la primera vez que una expedición totalmente femenina va al espacio desde 1963, y fueron nuevamente en la nave New Shepard de Blue Origin, que es la compañía del multimillonario dueño de Amazon, Jeff Bezos. Este será, o más bien fue, el 11º vuelo de New Shepard, que ya ha llevado unas 52 personas por encima de la conocida línea Kármán, que es el límite de alrededor de unos 100 kilómetros que se considera como el inicio del espacio. Estos vuelos no tienen piloto, es prácticamente un tour para ver la Tierra desde el espacio y vuelven inmediatamente, que fue lo que vimos hace algunos minutos. Despegaron desde Texas en el cohete de Blue Origin y aterrizaron también en Texas. Hubo un momento en el que la cápsula se separó del cohete, el cohete aterrizó nuevamente en los alrededores del mismo sitio donde había despegado, porque ese cohete es reutilizable, y luego la cápsula regresó a la Tierra, también aterrizó por allí en los alrededores. Es un paseo bastante caro. Digamos que el precio más caro en el que se ha vendido un asiento de New Shepard de Blue Origin fue en el 2021 durante una subasta que fue vendido por $28 millones. Ahora bien, en este caso hay algunos invitados honorarios o invitados de honor, que fue el caso de estas 6 mujeres que no tuvieron que pagar por este turismo espacial, pero en todo caso, vuelo número 11 también abriendo la puerta a lo que es este turismo espacial y esta industria que sin duda es fascinante, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. 8 de la mañana, 51 minutos. Anato realizó una encuesta a sus agencias de viajes para conocer las dinámicas y tendencias que se han aplicado para la Semana Santa, así como aspectos importantes de la operación de las empresas para este periodo vacacional. Algunos de los resultados del sondeo muestran que para el caso de los destinos internacionales, Punta Cana ocupó el primer lugar con una participación del 15% entre los destinos más comercializados por las agencias de viajes, seguidos por países de Europa con 12% y México con 10%. Cabe destacar que entre los destinos no tradicionales, Japón, Turquía, Bolivia y Guatemala fueron los más vendidos para esta temporada. Con relación a los nacionales, los lugares de sol y playa fueron los más reservados. Cartagena con un 25% de participación, Santa Marta con 18% y San Andrés con 14%. En cuanto a los no tradicionales más vendidos, se encuentran en su orden Tolú, Huila y el departamento de Amazonas. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. 8 de la mañana, 53 minutos, y Medellín, Colombia, entre las 10 ciudades latinoamericanas con la mejor calidad de vida. Ello
según el más reciente ranking de Numbeo sobre los países de Latinoamérica en donde se vive mejor, de acuerdo con aspectos como el poder adquisitivo, seguridad, contaminación, salud, precios de la vivienda, costo de vida, tráfico y hasta el clima, con 6 ciudades brasileñas dominando todo este ranking, pero en primer lugar está Cuenca en Ecuador, en segundo lugar Curitiba, Brasil, tercero Florianópolis, Brasil, Campiñas, Brasil en el cuarto, en el quinto Montevideo en Uruguay, en el sexto otra vez Brasilia, también en Brasil, séptimo Belo Horizonte, Brasil, octavo por fin Medellín, Colombia, noveno Quito, Ecuador, en el 10º lugar Porto Alegre en Brasil. Estás escuchando Blue Radio. Talio. Esa es la sustancia que provocó la intoxicación y la posterior muerte de Emilia con apenas 13 años y de Inés con 14 años. El talio, que es un metal altamente tóxico que hace muchos años era utilizado para hacer venenos o plaguicidas, sobre todo contra las ratas. Es una sustancia que no tiene color, ni olor, ni sabor, y en más de 90 países su uso está restringido o prohibido para productos domésticos desde 1972. 8:55 minutos. La Semana Santa es el escenario en el que la Corte Constitucional se prepara para la que será una verdadera batalla en la semana de Pascua en torno a la tutela que presentó el presidente Gustavo Petro como ciudadano colombiano en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Porque la Sala de Consulta el año pasado había dado aval al Consejo Nacional Electoral para que investigara administrativamente su campaña, Petro presidente, a Gustavo Petro candidato y a Ricardo Roa gerente, por haberse supuestamente volado y lejos los topes de financiación de la campaña, como suele pasar en Colombia. No se volaron los topes, dice el Consejo Electoral, sino por 5.000 millones de pesos. Lo que ha sido novedoso es que la tutela cayó por sorteo en el despacho de Vladimir Fernández, que hasta diciembre del 2023 había sido secretario jurídico de la presidencia de Gustavo Petro. Había sido uno de los funcionarios más cercanos a Gustavo Petro. Y no solo eso, el doctor Fernández lleva la tutela a la sala plena de la Corte y les pide a sus compañeros que le ordenen al CNE suspender temporalmente la investigación por la financiación presuntamente irregular de la campaña hasta tanto se falle la tutela. Y no se declaró impedido y no se puso rojo. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Un nuevo capítulo se abre en la investigación del Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular de la campaña Petro presidente en 2022. El protagonista esta vez es Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro, quien pidió suspender de manera provisional esa investigación. Su solicitud surge en el contexto de una tutela interpuesta por el propio presidente Petro contra el Consejo de Estado. Lo que busca el mandatario es que se anule la decisión que permitió al CNE seguir adelante con el proceso, aún tratándose de un presidente en ejercicio. Fernández, que fue escogido como ponente del caso, plantea que se frene temporalmente todas las actuaciones del CNE, desde la recolección de pruebas hasta la citación de testigos, mientras se toma una decisión de fondo sobre el recurso presentado. Recordemos que en agosto de 2023 el Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra la campaña presidencial de Petro, su gerente Ricardo Roa y el propio presidente por presuntamente haber superado los topes de financiación en más de 5.000 millones de pesos. Llama la atención que sea justamente Vladimir Fernández quien solicite frenar la investigación, teniendo en cuenta que fue ternado por el mismo presidente Petro junto a Cielo Rusinque y Gerardo Vega. Esto fue lo que dijo el mandatario el 15 de diciembre de 2023 durante la posesión en la Casa de Nariño. Bueno, con Vladimir Fernández tenemos ya unos años de lucha colectiva, conjunta, desde Bogotá Humana, del Externado de Colombia, como es mi universidad también, ayer, antes de ayer. En su petición, Fernández expone 3 argumentos clave. El primero, advierte que podría haber un perjuicio irremediable si el CNE toma una decisión antes de que la Corte se pronuncie sobre la tutela. En segundo lugar, señala que el caso involucra directamente la discusión sobre los límites del fuero presidencial, por lo que debe ser analizado por la sala plena de la Corte y no por una sala de tutelas. Finalmente, pone sobre la mesa la discusión sobre los alcances de las decisiones que puede adoptar la Sala de Consulta y Servicios Civiles
civil del Consejo de Estado en temas que comprometen competencias de otros órganos del Estado. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Rubla, se refirió a dicha petición que pide que se detengan las tareas de investigación del CNE y si Fernández es apto para estar detrás del caso tras su paso por los pasillos del Palacio. Esto está como para coger un palco. Yo creo que indiscutiblemente no debería el doctor Vladimir entrar en ese debate, debería marginarse, y tampoco creo que se debería suspender la actuación del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral lo que está haciendo una investigación de si se sobrepasaron unos topes o no, y él no va a tomar decisión alguna contra el presidente de la República. De manera similar, respondió el abogado constitucionalista Germán Calderón España sobre si existe algún impedimento. Eso sí, se mantuvo en su concepto que esta investigación es competencia de la Comisión de Acusación y no del CNE. No obstante, en una anterior sala le habían negado un impedimento por situaciones fácticas y jurídicas muy similares, pero pienso que uno como magistrado debe declararse impedido en cada caso en concreto que se le presente, y ahí sí puede haber de pronto como una pequeña omisión en la que debió haber sido más cuidadoso el magistrado, y lo digo con el mayor respeto por él. Por el momento, la Sala Plena de la Corte no ha decidido si acepta la medida cautelar. Eso sí, se dará a conocer una respuesta una vez finalice la vacancia judicial por la Semana Santa. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. 8:59 minutos, Héctor. Estaba demorada esta polémica. Se había asomado la semana pasada cuando se conoció la tutela que había entablado, dice Gustavo Petro como ciudadano y no como presidente, que asume quien fuera su secretario jurídico, Vladimir Fernández. En estricto sentido, Héctor, hablé ayer con el magistrado Fernández, ¿sabe? Que entre otras cosas está en licencia de duelo porque falleció su padre hace algunos días en Neiva. Mire, no lo sabía. Sí, pero pues... Su padre fue una persona que influyó mucho en él, ¿no? Era además un hombre de pensamiento de izquierda y fue el líder político en el departamento, líder político de su municipio en el departamento del Huila. Sí, señor, falleció y el doctor Vladimir Fernández está en licencia de luto hasta el lunes de Pascua. Don Orlando Fernández Polanía era el nombre del padre del magistrado Fernández. Y en medio del luto, del duelo, accedió a responder un par de preguntas sin grabar y señaló